mañana podemos definir y transmitir ese mensaje, ya sea que lo transmita por escrito o había un tema que había quedado pendiente, no sabía cuál era. Así que es Luz, gracias por hacerme acordar. Consulto eso y les aviso. Ok, Lo más probable es que si pase algo así sea lo mismo inmediatamente o el mismo día más tarde o al día siguiente temprano. Eso suele hacer con Elena Yanineto cuando cae la página o se les traba a usted, pero el mismo día o al día siguiente a la mañana. Profe, eso es normalmente lo que... Solo va a ser para seleccionar, no va a ser nada para completar, porque yo también a veces tengo problemas con la conexión, pero me estaba acordando que las empresas de celulares, si uno tiene con datos, liberaron, digamos, los datos para las páginas de la UTN o cosas así, sino para entrar desde el celular y hacerlo desde ahí, directamente en vez de la compu, más seguro para que no tengamos problemas de conexión, digamos. Hay que elegir nada más, solo es elegir. De 10 entonces. Es elegir. Bien. Sí. Profe, última consulta. ¿Ese mismo miércoles vamos a tener clase con usted? No. ¿No? Listo. Ese miércoles no se conectan a la clase. Estamos hablando del miércoles 30, ¿verdad? Vos decías si terminas antes o no. No, claro, porque el parcial es a las 19:15. Sí. Ahora tendríamos clases antes a las 14 horas. Está bien tu observación. No hay clase. Perfecto. No hay clase. No, directamente quedan liberados ya para rendir y nada más. ¿Y tiene idea si este viernes tenemos clases, o sea, en el horario de 16:15? Porque sé que hay consulta. Solamente consulta, solo tiene consulta de 18:30 a 20:30. Sola consulta, no se conecten antes. Ok, profe. Muy bien. Perfecto. Entonces me queda aclarar o rever con Luis qué pasa si se cae internet o quedan ustedes con problemas técnicos y a dónde hay que recurrir y a quién hay que recurrir en el caso de que sea así. ¿A qué lugar van a mandar mensajes o buscando señal en otro lado quizás, pidiendo ayuda a algún amigo o familiar de alguna manera? Todo logramos transmitir cuando hay una urgencia, sí o sí consiguen cómo hacerlo. Bien, si estamos todos listos, vamos a la última clase del TP4, la parte de los polos. ¿Se ve la primera diapositiva? ¿Función de transferencia? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Vamos con función de transferencia. Sería el problema número 8 del trabajo práctico. Quizás el más complejo al principio, el más difícil, pero no nada del otro mundo. Función de transferencia. Hemos visto a través de este trabajo práctico y del trabajo práctico 3 el manejo de los polos. Ya sabemos que los polos pueden ser simples, múltiples o complejos. En el trabajo práctico número 3 pudimos aprender cómo resolver analíticamente los polos simples y múltiples. Y en el práctico número 4 aprendimos a resolver ejercicios con polos simples y complejos. Así que ahora apuntamos a los polos complejos, solamente. No solamente, sino la explicación nueva para ustedes es respecto a los polos complejos. Y vamos a tocar también, repasando, el polo simple. Vamos a tener algunos conceptos aquí por recordar para que ustedes puedan, ahora en la simpleza del concepto, verlo en la gráfica que se vuelve un poquito enredada con tanta información. Así que en medio de una gráfica muy llena de información, poder detectar estos pequeños conceptos que los coloco aquí de forma aislada. Vamos a partir de la expresión x al cuadrado más 1 igual a 0. Si nosotros despejamos x va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1. Como Luis bien lo decía,
esto no tiene solución en el plano real. Ahora a x, en vez de poner x, le llamamos j, y j va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1. Si despejamos, vamos a decir el menos 1, va a quedar que j al cuadrado es igual a menos 1. Vamos a trabajar con esta expresión más adelante en una pequeña demostración. En segundo lugar, como repaso, tenemos dentro de la gráfica que está llena de información, como les decía recién, en esa gráfica van a tener que encontrar sus triángulos, rectángulos, y van a ver dónde está el ángulo llamado phi. Van a tener que observar el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa dentro de lo que sería su gráfica. Entonces, nosotros aquí, en este ejemplo, que está limpio el ejemplo, ustedes van a tener que descubrir cuánto vale phi. No es nada del otro mundo, vamos a usar la función, la tangente de phi igual a cateto opuesto 2 sobre cateto adyacente 3. Phi igual a la tangente inversa de 2 sobre 3 y phi, bueno, vale 33,7 grados. Esa es una de las tantas cosas que van a tener que hacer en la gráfica de polos y ceros. Y otra cosa que van a tener que determinar es el valor de la hipotenusa. Sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual, en este caso, a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada, en este caso de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Hacemos la operación y da h igual a 3,6. Bien, algo tan simple como eso, en una gráfica con información, por ahí se complica un poquito más, pero no es nada más que esto. El ejercicio 8, ténganlo a mano, simplemente vamos a hacer el 8A como ejemplo. Voy a tratar de hacerlo lento, a ver si me sale. Y voy a explicarles cómo resolverlo, pero antes quiero darle una pequeña explicación teórica. Fíjense que el ejercicio 8 dice, encuentre la respuesta en el tiempo. Obtenga los residuos gráficamente, considerando como entrada al escalón unitario. Tenemos el ejercicio A, que nos da la función de transferencia de lazo cerrado. Tenemos como dato 10, que es la ganancia. Tenemos S más 2 en el numerador, en el denominador S más 2 y entre corchetes una expresión diferente. Quiero que la miren. A no confundirse polo complejo con polo múltiple. Ojo, cuando trabajan con este tipo de expresiones, estudien con mucha atención entre la diferencia, observe cómo son las expresiones. Yo hoy le voy a dar fuerza al polo complejo. Observemos en el denominador, tenemos un polo simple y tenemos un polo entre corchetes allí, que es un polo complejo. Siempre que vean una S más un número elevado al cuadrado más una base elevado al cuadrado, estamos hablando de un polo complejo. Si yo acá lo tomo solamente el polo complejo, S más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, tenemos la primera parte, S más 1, relacionada a la parte real del número, y la otra parte del número está relacionada a la parte imaginaria. Acuérdense que estamos trabajando con un polo complejo. Tenemos los datos relacionados a la parte real y los datos relacionados a la parte imaginaria. No sé si darles tiempo que tomen nota, igual esto queda con ustedes, como siempre. Ahora miren, esa expresión que está allí es la diferente para hoy, la rara, la extraña, y la pregunta es ¿de dónde surge una expresión como esta? ¿De dónde nace? ¿Por qué queda así? ¿Por qué queda de esa manera expresada? Les explico brevemente. Vamos a decir que vamos a volver para atrás en el pasado, unos pasos antes. Esta función de transferencia anterior queda definida como I de S sobre R de S igual a 10, el numerador lo mismo y el denominador casi lo mismo. Fíjense que unos pasos antes, debe ser unos 5
6, 7 pasos antes. Esta era la expresión anterior, por supuesto, a esa, que era S al cuadrado más 2S más 5. Entonces, a esta expresión sacamos las raíces, como siempre lo han hecho, a través de la expresión menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. No lo voy a hacer ahora, lo hice yo en algún momento, lo escribí para mí, para verlo, para comprobar, para comprender el tema. Yo simplemente les quiero contar que S1 y S2 toman los siguientes valores. Una vez que uno resuelve la ecuación que ven allá arriba, S1 me da como resultado menos 1 más J por 2 sobre, y S2 me da como resultado menos 1 menos J por 2. Esas son las dos raíces que me devuelve esta operación. Sigo. Esto no tienen que resolver, esto es una explicación de dónde surge una expresión así. Repito que acá están las dos raíces que me dan la ecuación anterior y hay que, esta expresión que yo les decía que era unos pasos antes de llegar a lo que nosotros queremos, S cuadrado más 2S más 5, la tengo que expresar como el producto de estos dos raíces. Y me queda S más 1, entre paréntesis, más J2 por la otra expresión, S más 1, cierro paréntesis, menos J por 2. Si ahora aplicamos propiedad distributiva, me va a quedar S más 1 al cuadrado. Sigo aplicando distributiva, más J2 por S más 1, menos J2 por S más 1, menos J al cuadrado, 2 al cuadrado. Simplificamos las dos expresiones, paso en limpio. Recordemos que J al cuadrado, lo dijimos en el repaso breve que hicimos, es igual a menos 1. Entonces, acá donde dice J al cuadrado, coloco un menos 1 y me va a quedar S más 1 al cuadrado menos, y acá está el menos 1 de allá arriba, del J al cuadrado, por 2 al cuadrado. Pasamos en limpio la expresión, arreglamos acá el signo nada más, y así me queda el polo complejo. Así me queda lo que está entre corchetes. Fíjense, vuelvo atrás para que vean. Fíjense que nace de una expresión como esta, S cuadrado más 2S más 5, sacamos las raíces, las pongo como un producto de las dos raíces, aplico las propiedades, simplifico y me da la expresión entre corchetes. Profe. Diga. ¿Puedo volver a la anterior, por favor, un segundito? Otra vez, sí, ¿cómo no? Un segundito nomás. Ahí en el polo S cuadrado más 2S más 5, sí. Yo lo trabajé mentalmente en que al 5 lo puede dar como 1 más 4, saca los ceros de S cuadrado más 2S más 4, sí. Y al 4, a más 1, perdón, y al 4 que le queda afuera lo pone como 2 al cuadrado. Y le da igual. Le da lo mismo. Sí. Muy bueno, gracias. Salteando un par de pasos. Bastantes pasos, te llega a la misma expresión, a la misma. Sí, buenísimo, excelente 10, excelente. Así que llegamos a lo mismo por diferentes caminos. La cosa es llegar a este polo que está aquí, polo complejo. Muy bien. Ahora sí, recién nace el ejercicio, de ahí partimos. Les quiero aclarar que si en el parcial no les dan K, les dice que esto es K y general y no les dice el valor de K, sí o sí lo tienen que calcular, ¿no? Ojo con avanzar en un ejercicio como este si no tienen el valor de K. Ahora, si no lo tienen, ¿cómo lo encuentran? A ver. Para S igual a 0, igualamos todo igual a 1, ¿era? Sí, hacían el IDS sobre RDS, ¿se acuerdan? La función de transferencia del lado izquierdo, IDS sobre RDS evaluado en 0, toda esa expresión igualada a 1 para poder encontrar el valor de K. Así que puede pasarles que no les den el valor de K, que ustedes lo tengan que descubrir, encontrar, así que se lo resuelven igual que el ejercicio 1 del TP4. Bien, en este caso sí lo tienen al valor de K. Y les dice, encuentre la respuesta en el tiempo.
obtenga los residuos gráficamente, menos mal, porque si no, considerando como entrada al escalón unitario. A ver, gráficamente, esto sí o sí lo van a resolver gráficamente. ¿Qué les está pidiendo entonces? ¿Qué le pide el ejercicio 8? Nos pide YDT y que calculemos los residuos gráficamente, o sea, con el gráfico. Muy bien. O sea, YDT o IDT es lo que les pide, minúscula. Esa es nuestra incógnita y todo gira alrededor de nuestra IDT, función temporal. Ok, vamos por parte. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es despejar IDS. IDS, colocamos multiplicando RDS, simplemente eso. Y como RDS, el escalón o paso unitario, no se olviden que esto reemplazando es 1 sobre S. Por lo tanto, mi IDS va a quedar igual a 10 por S más 2 sobre el S del escalón por S más 4 del que ya estaba y lo que está entre corchete, que es el polo complejo. Tal cual. No hice nada más que despejar IDS y reemplazar el escalón. No estoy escribiéndolo como paso a paso, no creo que no hace falta, pero les voy mostrando y indicando qué es lo que estoy haciendo. Ahora vamos a ver el tema del diagrama de polos y ceros. Dejando aquí mi IDS, mi función compleja, acá está ya para poder graficar. Y vamos paso por paso. ¿Cuántos polos tengo que dibujar? A ver. ¿Cuántos serían? A ver, ¿cuáles serían? El unitario, el -4 y los dos del complejo. Muy bien, muy bien. A ver, entonces yo voy a ir haciendo. Recuerden colocar el K igual a 10 en el segundo cuadrante, en la zona de estabilidad. Voy a dibujar mi único cero, que está en -2. No se olviden de usar la simbología. Dibujar el eje horizontal, el eje real, sigma, el eje vertical, j, omega. No se olviden de colocar las flechas. Ahora, de izquierda a derecha vamos a dibujar el polo del escalón, una X en el centro, lo que hace 0 a ese factor. Ahora el que sigue, el polo en -4, y acá viene lo diferente, y decimos que si un polo es complejo, su conjugado también será polo. Entonces vamos a trabajar con un polo complejo y su conjugado, que tiene la misma parte real y diferente signo en la parte imaginaria. Entonces, miren acá. Esto que está acá, esta expresión entre corchetes, hay que expresarlo como pares ordenados, tanto el complejo como su conjugado. Entonces, de ahí nace que los pares ordenados son la primera parte, la parte real, tiene que ver con este paréntesis y la parte imaginaria con esto. La parte real, observen, es -1, punto y coma, j por 2. Entonces, el -1 nace de lo que se hace 0 acá, este paréntesis. Si acá hay un 2, bueno, -2, en la parte real. Y de la parte imaginaria colocamos la letra j, acuérdense que el eje se llama j omega, j por 2, y el otro -1, punto y coma, menos j2 por 2. Entonces, esos dos, uno es el polo complejo y este es su conjugado. Y son los mismos que las raíces que vimos anteriormente cuando sacamos la función. Entonces coloco mis líneas que me ayudan a dibujar, perdón la improlijidad, pero bueno, en la manera de hacerlo a mano. Fíjense que acá dibujo el polo -1 J2 en positivo y el otro -1 menos J2. Coloco los dos. Fíjense que están, vamos a decir, en el aire, no están sobre el eje real. No están sobre el eje real, están hacia arriba. A la altura de, bueno, en este caso del 2, en el eje imaginario y el -2 abajo. ¿Qué otra cosa necesitamos saber? La fórmula del residuo del polo complejo es la siguiente que ya les pasó Luis. Anoten que esto es la fórmula del residuo del polo complejo. Y la fórmula es 2
por K por la productoria de las distancias de los ceros al polo complejo sobre la productoria de las distancias de los polos restantes al polo complejo. Eso es una fórmula diferente. Nada más la diferencia es el 2, como les explicaba Luis la semana pasada. Avanzo. Se parece a la fórmula del polo simple que dice, ay, espérame, se me fue, que es igual a K por la productoria de las distancias de los ceros al polo en cuestión sobre la productoria de las distancias de los polos restantes al polo en cuestión. Ese es el residuo del polo simple. Dejo la gráfica tal cual está, enseguida la vamos a hacer llenar de información. Yo les recomiendo que para el trabajo práctico, de acuerdo a cómo vayan avanzando los distintos pasos, en algunos casos la tengan que volver a hacer a la gráfica y repetirla porque la van completando, la van, no ensuciando, pero completando. Ahora vamos a hacer la descomposición en fracciones parciales o simples. ¿Cuántos términos voy a tener? ¿Cuántas fracciones parciales voy a tener? A ver, si yo tengo que descomponer mi función compleja. Son 3. ¿Cuáles serían? A ver. La del escalón, la de -4 y una para el polo complejo. Muy bien, muy bien. Fíjense cómo queda. I de S, mayúscula, igual al residuo del escalón sobre S, más residuo -4 o residuo del polo -4 sobre S más 4, más el residuo del polo complejo sobre toda la expresión entre corchetes. Toda la expresión, todo va allí. Así que esa es la manera de hacer la descomposición en fracciones parciales o simples. Y vamos a ir calculando uno por uno. Vamos primero con el residuo del escalón. Quiero que miren la gráfica un segundo. Miren la gráfica. Ahí estamos ubicados en el escalón. Y allí, de ahí nos vamos a mover todo lo que necesitamos. Vamos a usar la fórmula que está acá arriba de esta diapositiva, que ustedes pueden observar allí, que dice que el residuo es igual a K por la productora de las distancias de los ceros al polo en cuestión, sobre, ya lo saben. Fíjense que me va a quedar K, o sea 10, estoy ubicada acá, ¿no? 10 por la distancia al 0. Entonces, 10 por 2. ¿Y cómo me queda el denominador? Si el numerador me queda K por la distancia al 0, 10 por 2, el denominador me tiene que quedar un producto de ¿cuántos términos? ¿Cuántas cosas voy a multiplicar? A ver, distancia de los polos restantes al polo en cuestión. 3, creo. 3. Sí, entonces, abajo me va a quedar la productora de la distancia de los polos restantes al polo en cuestión, que sería la distancia entre donde estoy y el más obvio, que es el -4, y entre esta distancia y esta distancia. Aquí vamos a empezar a ver los triángulos rectángulos. Por favor, prestemos atención. Tenemos nuestros triángulos, tenemos el ángulo de 90 grados aquí. Observen, ya van a ver phi después en otro momento, pero ahora observen eso, ¿no? La hipotenusa, que es lo que necesitamos nosotros. Entonces vamos a calcular esa distancia con esa distancia. Entonces, eso va a ser igual, fíjense, a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, ¿no es así? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, y esto es lo mismo, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado. Fíjense, 10 por 2 en el numerador. Y abajo, la multiplicación de las 3 distancias. 10 minutos, me dice, increíble. 4 la primera distancia, por la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, por 1 al cuadrado, raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Fíjense, en el numerador me queda 20, en el denominador me queda 4 por raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Luego hacemos toda la operación, me queda 20 sobre 20 igual a 1. Quiero que me pregunten hasta ahí, ¿se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué es? Sí, profe. Buenísimo. Signo del 1. Positivo. Positivo.
¿Por qué? No tiene nada a la derecha. Cantidad de Sí. polo a la derecha. Muy bien. ¿Solamente polos? No, hay ceros. También ceros. Bien. O la cantidad de polos, polos y cero a la derecha. Recuerden que si les está pidiendo que justifiquen, lo tienen que justificar con la cantidad de polos y cero par o impar a la derecha. No se olviden, ¿sí? Porque a la derecha, sobre el eje real, sobre el eje real, hay número par o nulo de polos y ceros. Bien, esa es la razón por la cual tenemos nuestro primer residuo que vale 1 en signo positivo. Seguimos. Residuo del polo menos 4. Ahora miren dónde nos ubicamos. Estamos allí, ubicados en el menos 4. Y la fórmula es la misma, la de arriba, la del simple, porque esto es un polo simple, K por la distancia al 0. O sea, nuevamente K, 10 por la distancia al 0 por 2. Y ahora va a venir la productora de la distancia de los polos restantes al polo en cuestión. Y fíjense que tenemos nuestra distancia de siempre, de aquí a aquí, 4. Y se nos agregan las dos hipotenusas. Ahora miramos este triángulo, fíjense siempre dónde está el ángulo recto. Entonces vamos a calcular esa hipotenusa que va a ser la raíz cuadrada, fíjense, de 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. Entonces 10 por 2 en el numerador. Y abajo 4 por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, 2 veces, fíjense, lo pongo 2 veces. Y eso me da 20 sobre 4 por 13, 20 sobre 52. Y el valor, fíjense que lo puedo poner como 20 sobre 52, no hay drama, o en forma de fracción, no hay problema. Lo simplifican lo que más puedan o lo colocan como un número decimal, no hay problema. ¿Qué signo tiene este residuo menos 4? Positivo también. Positivo. Ahora quiero la justificación. Positivo. Porque Porque tiene un solamente polo, un cero y un polo a la derecha. Ujú, Perdón. sí, Tiene un cero y un polo a la derecha. O sea, son Muy- dos. tienen dos, exacto. Muy bien. Y alguno me puede decir, pero están los dos polos complejos. ¿Y qué le dicen ustedes? Pero no están en el eje real. El eje real. Muy bien. Entonces, nuestra evaluación es solamente sobre el eje real. Así que no importa lo que ocurra con los polos complejos sobre el eje imaginario, sino sobre el eje real. A la derecha hay un número par, o sea, es positivo. A la derecha hay un número par de polos y cero, que en este caso da 2 como resultado. Y como es par, el signo es positivo. Muy bien. Ahora viene la transcribo a la fórmula del residuo de polo complejo, que era 2 por K y todo lo demás. Todo es parecido, es lo mismo, pero es 2K. Ahora, nuestra ubicación, para poder calcular el residuo del polo complejo, me ubico para desarrollar todo esto ahí arriba. Me ubico arriba. Y de ahí hago todo lo que tengo que hacer. Y mi residuo va a ser, en el numerador, me va a quedar 2K, o sea, 2 por 10, por la distancia al 0. Si hubiera más 0, hacen el producto, ¿no? Ya saben, la productoria de la distancia de todos los ceros al polo complejo. Pero acá estamos ubicados y hay un solo polo. Hay un solo cero, perdón, hay un solo cero. Hay un solo cero. Entonces, esta distancia, tiene que mirar el triángulo, miren este triángulo, y esa distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Ahora, en el denominador, simplemente presten mucha atención para hacer la productora de las distancias de los polos restantes al polo complejo. Voy a mirar, estoy aquí, voy a hacer este con esta distancia y esta distancia. Muchos se comen esta distancia porque dice productora de las distancias de los polos restantes al polo en cuestión. Así que sí o sí, tengo el producto de 3, en este caso, 3 valores. Este con este, el polo aquí arriba con con el menos 4, y este polo con su conjugado. Miren cómo queda. 2 por 10 por
la distancia al 0, que es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, y abajo la distancia que hay entre este polo y los restantes, que sería este y este, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, la raíz cuadrada, y esta distancia entre este y este, bueno, acá tenemos el triángulo, rectángulo, la distancia es 3 y 2. 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y encima, por supuesto, y todos se comen este valor, ojo, la distancia entre el polo complejo y su conjugado son 4 unidades. Todo esto me lleva a simplificar. En algún momento siempre hay alguna simplificación que nos facilita la tarea. Y el valor, bien o mal, es 1,38. ¿Sí? Después lo comprueban si está bien, si hay algún error, pero creo que no. Ahora les pregunto, ¿qué signo? Negativo. Signo. ¿Alguien dice ¿Puede otra ser cosa? negativo? Hay algo que dijo Luis la semana pasada, no sé si se acuerdan. No se acuerdan. Lo dijo Luis bastante rápido, pero lo dijo. El signo del residuo ¿El del ángulo polo. era, profe? ¿O algo así? Eso, O sea, ¿para dónde iba el ángulo? ¿O algo así el signo? eso tiene que ver con la transformada inversa de Laplace, que sí vamos a ver Ok. dentro de unos minutitos. Sí, no se preocupen. Ok. Lo Era que sí, la rotación del ángulo. ¿Puede eso es ser? eso es para el tema que sigue, que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con ángulos, es para el tema que sigue, de este tema, pero del que sigue, para Siempre calcular positivo, profe, puede ser. Exactamente. Luis les decía que el residuo del polo complejo no tienen que evaluar lo que ocurre a la derecha ni a la izquierda. Siempre es positivo. Siempre. Bien, anoten ese concepto. Siempre es positivo. Seguimos. Igual en 2 minutos se corta y volvemos, ¿sí? Vamos a reemplazar los residuos. Ya acabamos de obtener los 3 residuos, residuo del polo, residuo menos 4 del polo complejo, y los reemplazamos. 1 sobre S más el 1, ya saben que es el residuo de escalón. El residuo del polo menos 4 daba 0,38 por 1 sobre S más 4 más 1,38 por 1 sobre S más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Simplemente hicimos el reemplazo de los residuos. ¿Quieren preguntar algo hasta ahí antes de que se corte? No. ¿No? Muy bien. Espérenme antes que se corte, no quiero que se corte. Prefiero cortar y regresar para el tema que sigue, que es el último pedacito, y vamos a terminar. Y el que quiera preguntar cualquier cosa del trabajo práctico 4, estoy a disposición. Pero ahora nomás voy a finalizar el Zoom. No se olviden de colocar, como siempre, su asistencia. Yo, mientras tanto, voy compartiendo. Sacando lo que molesta acá. Bien. Una vez que hicimos la descomposición en fracciones parciales, hicimos la gráfica de polos y ceros, sacamos los residuos, los reemplazamos, acabamos de reemplazarlos. Vamos a aplicar la transformada inversa de Laplace, porque nuestro objetivo no se ha cumplido todavía. Dice, obtengo la respuesta en el tiempo, aunque no me pide que la grafique, creo que no me pide, a ver, no dice grafíquela o sí, espérenme que me fije en el TP. Acá no dice grafíquela,
pero si dijera, les voy a hacer igual la gráfica porque por ahí les pueden llegar a pedir, sí le van a pedir. Estoy segura de que sí. Entonces, aplicando la transformada inversa, tenemos lo siguiente, observen, esperen. Esto, la transformada inversa, sabemos 1 sobre S es 1, más 0,38, esto también de memoria lo saben, por E a la menos 4t. Ahora, esta expresión así como la ven, tal cual como la ven, no está en la tabla exactamente igual. Entonces, ahí hay un artificio matemático, pero no vamos a hacer tanto lío. Les voy a explicar algo súper fácil para acordarse de cómo resolver esta parte, la transformada inversa, y va a ser igual a 1,38, siempre ponemos ahí la constante, por E a la menos lo que hace 0 a este paréntesis, el 1t, por el seno, ya van a ver, de la base esta, 2t más phi. Lo que pasa es que lo escribí todo junto. Y de t igual a 1 más 0,38 por E a la menos 4t más 1,38, lo escribo igual. Ahora miren, simplemente acuérdense de esto, igual ustedes rinden a libro abierto, a fórmula abierta, todo abierto. Fíjense que es por E a la menos 1t. Ese 1 o menos 1 que figura aquí es lo que hace 0 a este paréntesis o a este de signo contrario, como le quieran decir, o sea, menos 1t, por el seno, entre paréntesis, de 2t, el valor que acá tengan, 3t, 5, o sea, supongamos que dice acá 5 al cuadrado, van a tener seno de 5t, ¿bien? 2t más phi. Esa es la manera, directamente siempre es así, es como una fórmula ya lista y hecha para poder ser usada. La constante por la e elevado a la menos o a la más, lo que diga ahí, siempre hay un signo más allá, ¿no? S más 1, siempre hay un signo positivo, siempre. Siempre hay un signo positivo acá adentro, siempre. E a la menos 1t por el seno de 2t en la base más phi. La próxima incógnita es ¿cuánto vale phi? Para que esta respuesta en el tiempo esté completa, necesitamos calcular phi, que es lo que me decían recién, de los ángulos, de los signos de los ángulos. Ese phi no lo tengo. Y lo voy a calcular como la sumatoria de los phi de los ceros menos la sumatoria de los phi de los polos. Sumatoria de los phi de los ceros menos sumatoria de los phi de los polos. Ahora, en la gráfica, que se sigue modificando, se le llama phi al ángulo. Ustedes han visto en las primeras diapositivas el triángulo que les dibujé. Ustedes vieron el ángulo recto y opuesto al ángulo recto hay un ángulo y ese es el ángulo phi. Y el phi del cero, acá está el cero, es el ángulo que forma entre el eje real y la hipotenusa. ¿Ven? Ese es phi. Ahora yo, no, por la verdad, la incomodidad para dibujar esto en PowerPoint, ese ángulo, póngale por favor la flechita, porque necesitan después determinar si es positivo o negativo. Así que lo dibujan por favor desde el eje real hasta la hipotenusa, ahí se choca y ponga la flechita porque va en ese sentido. Ese es el phi del cero. Y vamos al phi, esperen, ahí. Fíjense, gracias, no me arruine mi diapositiva. Fíjense aquí, este es el phi del polo. Ahí también el artista plástico podría hacer una flechita. Dibujen ahí la flechita que va desde la, truquín Javier, desde la horizontal hasta que se choque con la hipotenusa. Muy bien, artista. Y por el otro lado, este es el otro polo. Observen el polo y la flechita, ahí por favor, van a dibujar el phi de ese polo. Muchas gracias. Listo. Ya tenemos los 3 phi. No hay más. Son esos 3. Tienen que estar en esta formulita. Ahora miren. Por otro lado, tenemos que determinar el signo de cada uno de ellos. Eso sí lo logré incorporar. El ángulo positivo es antihorario y el ángulo negativo es el sentido, en el sentido horario.
Así que acá tenemos este ángulo positivo y este ángulo negativo. Ahí tenemos los tres ángulos según si van en el sentido horario o antihorario. Ahora miren para aquí. Si yo quiero calcular el ángulo, porque yo quiero phi, por ejemplo acá, phi igual, sumatoria de los phi de los ceros. Tengo un solo phi del cero. ¿A cuánto es igual el phi de este cero? Díganme la fórmula. No quiero que me digan el valor en grados. Sí, dígame la fórmula. Tangente a la menos inversa, uno. Sí, arco tangente de 2 sobre 1. muy bien, arco tangente de 2 sobre 1 o tangente inversa de 2 sobre 1. Muy bien. Esa va a ser, como tengo un solo phi, sumatoria, phi de cero tengo uno solo. Ahora sí tengo una sumatoria de phi de polos. Ahora dígame cuánto vale la fórmula, no el valor, de este phi, este. Arco tangente de 2 tercios. Muy bien. Y el otro, el que no lo estoy tipeando ahora y mostrándoles porque quiero que lo digan ustedes, el otro ángulo es negativo. ¿Se acuerdan que Luis les dijo que hay que positivizar este ángulo? Lo hacíamos positivo. Entonces, cada vez que tengan un ángulo negativo, tomen nota si no le han entendido a él, hay que positivizar. Por lo tanto, vamos a calcular, vamos a hacer 180 grados menos el ángulo este que está aquí. Lo escribo. Phi igual. Tangente inversa de 2 sobre 1. Este menos es este menos. Pongo ahí corchete, corchete. Tengo una sumatoria. Tangente inversa de 2 tercios que tiene que ver con este ángulo. Acá está este más porque es sumatoria. ¿Sí? Este más es por la sumatoria. Y acá está esto que ven entre paréntesis. Estoy positivizando ese ángulo. Y es igual. Acá 180 menos, como estoy trabajando con este ángulo, tangente inversa de 2 sobre 1. ¿Bien? Si yo ahora acomodo un poco y reemplazo, me queda 63 grados menos 33 grados menos 180, esta parte. Pueden poner más o menos decimales. Les va a dar un ángulo, a todos les va a dar ángulos aproximados, 180 menos 63, y phi les da menos 87 grados. Phi les da menos 87 grados. Observen esta expresión, esta, que está aquí. Fíjense, la respuesta en el tiempo, I de t igual a 1 más 0,38 por e a la menos 4t. Está la misma expresión, acá está más phi. Lo único que hago es reemplazar el phi. Lo reemplazo. Me dio menos 87 grados. Así que esta es su respuesta en el tiempo. Otra forma de decir lo mismo no es la respuesta, digamos de otra manera. ¿Qué es? La salida. La salida. ¿La salida de qué? Del sistema de control. Muy bien. ¿Función de transferencia? Es la salida del sistema de control, en realidad, ¿sí? Es la salida del sistema de control. Por supuesto, está vinculado a una función de transferencia, por supuesto, sí, tiene que ver. Pero es la respuesta en el tiempo o la salida, si ustedes se acuerdan del diagrama en bloque, una salida del sistema de control. ¿Esto es lazo abierto o cerrado? Según el ejercicio, mírenlo el ejercicio. ¿Cómo nace? Y era lazo cerrado. Era lazo cerrado, sí. Exactamente. Uy, no sé qué pasó ahí. Ahora miren. Disculpe, profesor, ¿cómo sabíamos eso si era lazo abierto o lazo cerrado según el ejercicio? Fíjate que en la fórmula base de este ejercicio, ¿cómo nace? Nace de I de S sobre R de S igual. Y vos tenías dos, cuando yo les di la mini teoría la semana pasada. ¿Por el diagrama de bloques es? Sí. Claro. No, en realidad no sobre el diagrama en bloque porque esta tiene la otra formulita. Yo les di dos fórmulas. Una que es G de S sobre 1 más G por H, ¿te acordás? Ah, ya me acuerdo. Esa es una.
La otra era K por la productoria de S más Z sub I sobre la productoria de S más P sub I. Tiene esa formita. Esa forma tiene este ejercicio porque nace de ahí. ¿Bien? Está bien tu pregunta. Ahora miren, cuando ustedes tengan que dibujar la respuesta en el tiempo, cuando tengan polos complejos, el comportamiento es este. Es un dibujo así que nada que ver, es una respuesta oscilatoria. Acá dibujamos nuevamente T, I de T, minúscula, el 1, que es la entrada, y desde 0 empieza a oscilar, ya van a ver después que esto se llama sobrepico, se va atenuando y se va aproximando aquí. Esta respuesta es la respuesta en el tiempo de un sistema de control, ya sabemos, bueno, de lazo cerrado en este caso, en todos los casos que estamos trabajando, este ejercicio 8, en todos, por el formato original del ejercicio, obviamente de lazo cerrado. Así que este es el dibujo frente al dibujo de la salida del sistema de control para los polos simples. ¿Se acuerdan el dibujo cómo era, no? No sé si se acuerdan cómo era el dibujo, no lo tengo a mano para mostrarles la diferencia. Pero en el práctico 3, que yo sepa, a veces les digo si en este caso en el 3, en el 4, hemos hecho algún dibujo. Sí, en el ejercicio número, si lo tienen por ahí, en el ejercicio 5 y en el 6. Si lo tienen ahí, el ejercicio 5, 6 de este práctico, quiero que presten atención a la gráfica, a la salida del sistema. Fíjense cómo es la entrada y la salida. Esto es para polos simples y en el ejercicio 8 miren cómo es el dibujo. Eso también tienen que estudiar con mucha atención porque les van a pedir que grafique. Y ya esto se profundiza más en el práctico 5. Se va a llamar subamortiguada, sobreamortiguada, así se llama el sistema. Ya vamos a ver eso después. Creo que esto es lo último, sí. ¿Quieren consultar algo respecto a esto? ¿Hay algo que quieran preguntar? Perdón, profe, el pico sería ahí donde serían los 87 grados, en la primera parte. El 87 grados. La primera onda. La primera onda. O sea, el seno, la primera onda. Y ese sería el pico ahí con los 87 grados. Muy probablemente, sí. Digamos, el valor máximo de la función. De la función. No lo había analizado desde ese punto, sí. El 87, ¿no? No lo había analizado acá, en relación al sobrepico. Pero eso ya lo vamos a ver en el práctico 5. No se preocupen que ya vamos a ver el tema del sobrepico y la función de establecer el tiempo y el periodo de establecimiento en el práctico que sigue. Pero eso por ahora es lo que tienen que saber. Cómo es la forma de la función cuando el polo es simple y la forma de la función, esta es la salida, la respuesta, cuando el polo es complejo. ¿Quieren algo más en relación a esto? Para que yo no pueda salir, si no salgo. Ahí está. Entonces puede ser que la entrada es la misma para los dos, tendría que ser 1. Sí, siempre consideramos como entrada. Fíjense, en todos los ejercicios se considera como entrada normalmente el escalón o paso unitario. Recuerden que la entrada escalón, una entrada brusca, que si un sistema responde y es estable a esa entrada brusca, eso significa que puede responder y comportarse y quedar estable a cualquier otra entrada. Esa es la idea, siempre se usa y matemáticamente está bueno porque es fácil de operar, ¿no? ¿Qué otra cosa quieren saber, quieren preguntar del TP4? Yo tengo una consulta, profe, en el 7B. A ver. Quedé en que la transformada de la salida me da 3. No, a ver. 7B. Perdón, que la función de transferencia me da 3 sobre S por S más 3. Y eso lo tendría que aplicar la transformada inversa de Laplace. Sí. ¿Cómo sería? Sí. Yo tengo acá en mi mano por lo menos el ejercicio 7A, que era el que ustedes tenían que
terminar, ¿verdad? Sí. Déjame que lo mire. Este da la función de transferencia de I sobre R igual a 2 sobre S más 2. Igual, ¿verdad? Que la tuya nada más que con 3. La que vos me preguntás da 3, sí. Entonces, vos vas a despejar IDS, no sé si hasta ahí vamos bien, IDS es igual. Lo único que tengo que aplicar, profe, es la inversa de Laplace, Sí. Pero la función me queda 3 sobre S por paréntesis S más 3. Sí, correcto, sí. Y Sí. eso, ¿cómo? Ahí me trabé porque no sabía cómo... Ya, ¿cómo seguir? Ahí tenés Claro. que hacer la descomposición, como siempre, en fracciones Sí. parciales. Ujú. Entonces te va a quedar IDS igual al residuo escalón sobre S más el residuo, en el caso tuyo que me preguntas, residuo menos 3 sobre S más 3. Bien. Lo tengo que trabajar como residuo. Sí, la tenés que listo. trabajar así, con Bien, descomposición en fracciones parciales o simples. Entonces vas a tener dos residuos, el residuo escalón y el residuo tuyo Bien. menos 3. Listo. Gracias, profe. Muy bien. ¿Alguno tiene el valor? Sí, decime. Yo tengo una consulta del mismo punto, pero del que sigue, del 7C. Ajá. Puede Sí. ser que el exponencial me queda positivo y la gráfica puede ser que sea al revés que la que veníamos haciendo. Qué raro. Es raro que cuando te dé... entra decime. la retroalimentación, tiene un signo negativo en la gráfica. Sí, nosotros siempre trabajamos con retroalimentación negativa, ¿se acuerdan? Porque estamos trabajando con sistemas estables y bucle negativo, tanto para simulación como para ahora para teoría de control, tiende el equilibrio, por eso usamos la retroalimentación, siempre usamos la negativa. Pero a vos no te va a quedar nada raro, la gráfica va a quedar igual, aunque no la tengo aquí a mano porque no la tengo abierta, pero es el comportamiento de la A, de la B y de la C son iguales. No hay Pasa que yo le nada. cambié el signo porque en la grafiquita tenía un signo menos ahí en la entrada y los otros no. No sé si se ve ahí. Mira, ¿Se ve? en realidad yo tengo, no sé, el TP que yo tengo aquí a mano, el enunciado, los 3 signos de la entrada es más. Capaz que porque se ha movido el símbolo, pero en realidad todas las entradas son más. Son iguales de todos, entonces. Sí. Listo. Sí. Y la retroalimentación, puede haber un error de tipeo, no sé, y la retroalimentación negativa. Así que los tres ejercicios esos son iguales. Bien. Y los residuos, como hacemos la comprobación matemática para ver si los residuos están bien calculados, ¿se acuerdan? Hacíamos la verificación de t igual a 0, así que un residuo les tiene que dar, por ejemplo, en el problema A, 1 en el residuo escalón como siempre. Y en el otro residuo les tiene que dar menos 1. Fíjense, 1 menos 1, 0, parte del origen, así que sí o sí. ¿Alguno tiene resuelto el 7A? Sí, profe. A ver, me decís, cualquiera de ustedes que me diga, dale luz, léeme la respuesta en el tiempo. 1 menos E a la menos 2T. Muy bien. Y de t como minúscula, no se olviden, y de t, eso, todas las letras, y de t igual a 1 menos e a la menos 2t. Sí. Parecido. Sí, igual. Perfecto. Parecidos son los ejercicios. Correcto. Con el ejercicio B que da con 3 y con el ejercicio que sigue, el C que es el número 10. Sí. Muy bien. Qué bueno que se han sacado esa duda. ¿Qué otra cosa? No se olviden que eso se llama retroalimentación unitaria. ¿Qué otra cosa? De este práctico. Les puede tocar cualquier ejercicio, cualquiera, pero el ejercicio que acabamos de ver, el 8, a la mayoría de los temas, sea tema 1, 2, 3, 4, lo que sea, siempre están, y los recursantes saben, ese ejercicio no van a zafar de encuentre la respuesta en el tiempo con polos complejos. ¿Sí? No van a zafar de un... Sí. Última consulta. Entonces en el 7, aunque no nos dice el enunciado, sí o sí hay que graficarlo, la gráfica de ceros y polos para poder calcular los residuos. Sí. Porque no, o sea, si no hay otra forma de poder calcularlo. Acá en realidad estamos dándole fuerza al práctico 4 entero,
a la resolución gráfica, es decir, obtener los Ajá. residuos gráficamente. Por eso este práctico va para ahí. En el cambio, el práctico es, cuando lo estudien juntos, ustedes vean que esa es la parte analítica de cómo trabajar los polos simples y los polos múltiples analíticamente. Y este práctico entero es gráficamente. Ah, bien. Gráficamente. Profe, entonces puede ser que den los mismos resultados, porque yo lo estaba haciendo el 7A, lo estaba haciendo como el TP anterior, y me había salido el resultado. Y debería... que se hace con gráfica y le doy el mismo valor igual. Ah, mira, te daba los mismos valores, ok. No hay problema, hacelo así para vos, para estudiarlo bien y fijar el concepto. Para la presentación del TP, que no le puse fecha todavía, ya les pongo, estoy pensando ponerle una fecha posterior al parcial, darle 1 o 2 días, si rinden el miércoles, la entrega de este práctico, ténganlo listo máximo hasta el viernes siguiente, o sea, de esa misma semana. Así que no les puse fecha para que tengan tiempo de estudiar y no perder tiempo, digamos, en hacer el práctico y subirlo, les voy a dar esa misma semana, o sea, el viernes que viene, no, que cae 25, el siguiente, que cae 2 creo, ese viernes van a tener que entregar este TP. Ahí sí hace la parte con los residuos gráficos, ¿sí? En el caso de Miguel. Sí, profe, no, es igual, los hice con el gráfico, todo. Bien, con el calcular los residuos gráficamente. Sí. No con la gráfica de... Sí, muy bien. Hay 2 tipos de gráfico, ¿verdad? El de polos y ceros y la gráfica en el tiempo, que es otra cosa. ¿Sí? Son dos gráficos distintos. ¿Sí? No sé si quieren que repita lo que acabo de decir. Hay ejercicios o la mayoría de estos ejercicios del TP4, que les piden que grafique. No es lo mismo la gráfica de la función en el tiempo, IDT, cuando dice acá grafíquela se refiere a IDT, que el gráfico del diagrama de polos y ceros, que también les piden que lo hagan. Bien, ambas cosas. Sí, profe, tengo hecho los 2 gráficos, el de polo y cero para sacar las raíces y después el gráfico de IDT. Muy bien, perfecto. Si les dan para elegir en el parcial, si trabajar con el método analítico y método gráfico, es para que elijan ustedes. No dice nada, pero no sé, para mí mi opinión es que es más fácil el método gráfico. Capaz que no, para otros, para ustedes no. Pero si les da la libertad de trabajarlo como el TP3, excelente. O para elegir el TP4, para elegir, bueno, ustedes son dueños de resolverlo como quieran. Pero a veces les dice resuelva usando el método del diagrama de los polos y ceros, ¿no? Graficarlo. ¿Qué otra cosa quieren saber para el parcial? Tienen clase de consulta el próximo viernes. Aprovechen esa consulta. Yo no sé si voy a poder después dar clase de consulta. No estoy segura. En un principio no. Así que la clase de consultas es este viernes de 6:30 a 8:30 con Luis Vega Caro. Aprovechen esa clase. Resuelvan todos los ejercicios. Toda la teoría también tenga a la mano. Pregúntenle todo lo que quieran a Luis. ¿Qué más? ¿Qué más quieren saber? Entonces me queda por responderle lo que me preguntaba Luciana. Y creo que no tengo otra consulta más para hacerle a Luis. No hemos hablado. Eloísa, ¿alguna pregunta? Javier, Juan, Miguel, Susana. A mí no, profe. ¿No? Bueno, chicos, seguramente van a surgir. ¿No? ¿No, Franco? No. Bueno. Sería la explicación. Bueno. Listo, chicos, los mejores deseos para el miércoles para que les vaya muy bien. Muchas gracias, profe.